Sean todos bienvenidos al repaso de la lección semanal. Es un verdadero placer que nos pueda acompañar esta semana. Conducido y dirigido por la doctora Esther Rosa y Ernesto de Paz. Bienvenidos al repaso de la lección. Gracias por acompañarnos. Es un verdadero placer que pueda estar con nosotros en una semana más haciendo este maravilloso repaso. Ya casi estamos al final del trimestre. Estamos ya por la lección número 12, correspondiente para el día 19 de marzo del 2016. Ya nos hemos consumido prácticamente el 25% de este año. El tema para esta semana se llama la iglesia militante. Prácticamente es uno de los mensajes mucho más actualizados que podríamos tener. Y muchos discuten que este tipo de mensaje que vamos a evaluar esta semana es el mensaje de todos los tiempos hacia la iglesia. Algo muy importante. Muchos identifican como X iglesias, como tal iglesia. Los pleitos que hay en todo este tipo de denominaciones no son pleitos nuevos, son discusiones que han habido en todos los tiempos. Lo importante aquí es que descubramos cuál es el carácter de Cristo y cuál es esa iglesia militante que Dios está esperando. Así es que vamos a dar inicio, lo haremos pidiendo la dirección de Dios a través de una oración. Oremos. Dios y Padre que estás en los cielos, gracias te damos porque podemos venir ante ti, oh Señor, con solo cerrar nuestros ojos y proyectarnos, Padre. Podemos pedir tu dirección. A esta hora, oh Señor, pedimos una bendición especial por todos los que están escuchando esta lección, Padre. Y nosotros sabemos que tú tienes un mensaje para ellos y para nosotros. Te pedimos que tu Espíritu nos lo declare. En tu nombre empezamos. Amén. Amén. El mensaje para memorizar se encuentra en Apocalipsis 3:20 y dice: He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Maravilloso mensaje. De hecho, esta es la esencia del Evangelio. Es la expresión que Jesús ha dado para todos aquellos seres humanos que quieren venir a sus pies. Él está siempre a la puerta. Si está enviando amonestaciones es porque Él tiene un amor por los seres. Y si está viendo en qué estamos fallando es porque no quiere condenarnos, sino que quiere salvarnos. Él quiere que encontremos cuáles son esos errores y podamos corregirnos. Y es por eso, Ernesto, que precisamente la lección de esta semana es una evaluación espiritual de las iglesias, no solamente de ese tiempo, sino de la iglesia a través de todos los tiempos, porque es lo que dijimos al principio del trimestre y el trimestre pasado. La historia de la humanidad es una historia que se repite constantemente, con diferentes actores, pero el mismo escenario, la tierra. Entonces, como tú decías, para que corrigiésemos esos errores, pues esta es una buena oportunidad de que nosotros hagamos el repaso de esta evaluación que Jesús mismo le hace a las iglesias. Y es increíble, porque en cada una de esas iglesias, de las 7 iglesias, el número perfecto de Dios, tú ves un mensaje, ve advertencia y ve también una promesa. Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con el mensaje a la primera iglesia? Adelante. ¿Sabes lo que me llama la atención de acá? Es de que Jesús se presenta sosteniendo las siete estrellas. ¿Y qué significan iglesias? Tú sabes que el pueblo de Dios, decíamos la semana pasada, que fue llamado para hacer un linaje especial, para que fuera la luz del mundo. Entonces, aquí lo vemos como Jesús se ve sosteniendo la luz del mundo, las 7 iglesias. Entonces, otra de las cosas que vemos aquí a Jesús caminando entre candeleros que significan ángel. Y nosotros vamos a ver, en la medida que repasamos esta lección, cómo
el mensaje es enviado a cada ángel, porque parece ser de que cada una de estas iglesias tiene una entidad espiritual encargada. Maravilloso eso. De ello. Tiene un ángel encargado de ello. Entonces nosotros vemos aquí en la primera iglesia, la iglesia de Éfeso, como se le dice, se le da el mandato al profeta, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Muy interesante, porque fíjate que aquí podemos ver, esto lo vemos en Apocalipsis, lo que vamos a leer prácticamente es los primeros versículos del Apocalipsis, y ahí hace la aclaración de qué manera Jesús está al pendiente de sus hijos. Exacto. De la conexión que existe. Por ejemplo, todas las cosas que nosotros hagamos, Dios está al pendiente. Y en este caso manda un mensaje muy específico. De lo que nosotros tenemos como escrito y que nadie, ninguno de los cristianos, la mayoría de los cristianos la aceptan como tal, es estos escritos. El Apocalipsis fue el último libro que se escribió. Lo escribió Juan, que fue el último apóstol. Este es uno de los mensajes que para muchas personas es uno de los mensajes, el último mensaje que se escribió. Ahora, es increíble que todos aceptemos este mensaje, pero sin embargo nos cuesta ponernos de acuerdo en qué condiciones tenemos que cambiar. Pero es muy importante que entendamos qué mensajes se le dieron a estas iglesias para que nosotros podamos entender en qué partes tenemos que corregir. Entonces, vemos aquí en la iglesia de Éfeso que cuando se le hace la evaluación, se le encuentran fortalezas y se le encuentran debilidades. Y las fortalezas que se le encuentran en el carácter de esta iglesia es que son leales, que es una iglesia trabajadora y es una iglesia perseverante. Lo podemos ver allí en Apocalipsis 2 al 3 y versículo también 6. O sea, le dice, yo conozco tu obra y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. O sea, eso es una iglesia leal. Entonces, entre las debilidades que nosotros vemos es de que cae en el enfriamiento, cae en la rutina. En otras palabras, le dice, una cosa tengo en contra de ti, y es que ha dejado tu primer amor. Eso, fíjate que la expresión lo dice como algo muy sutil, ¿no? Algo casi sin importancia. Pero ¿tú recuerdas que el pueblo de Israel también se le hizo esa advertencia? Que había olvidado su primer amor. Cuando vemos la profundidad que tiene esto, prácticamente habían perdido la dirección que ellos llevaban. El amor es hacia Cristo, hacia el resucitado. Y cuando tú pierdes ese amor es porque te estás enamorando de otros dioses. Te estás olvidando realmente de la parte principal, a pesar de que tú tienes todas estas facultades. La iglesia en Éfeso tenía un problema muy grave. Definitivamente era un problema muy grave. Pues se estaba enfriando, estaba cayendo en la rutina. Ahora, pero fíjate que algo muy importante, en este trimestre hemos estudiado lo que es la iglesia, pero eso también es aplicable como miembro, ¿no? Hemos hablado de la estructura. Lo que aquí refleja es que ves que la iglesia la conforman diferentes miembros, no es un solo miembro, son diferentes órganos. Posiblemente algunos de estos órganos no estaban haciendo su función y estaban arrollando a toda la iglesia en esa dirección. Por eso aparece una esperanza. Aparece, si le está haciendo la advertencia es porque tiene todavía la oportunidad de redimirse. Y lo que está buscando es corregir los problemas, me refiero a encontrar que encuentre cuáles son los problemas y puedan corregir esos problemas para que toda la iglesia pueda unificarse y hacer su función y volver a su primer amor. Pues por eso es que le manda el mensaje donde le dice, o sea, mira recuérdate de dónde ha caído, o sea, hasta dónde ha llegado, o sea, era una iglesia así, 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 y mira hasta dónde ha llegado. Así que arrepiéntete, porque si no voy a venir a ti y quitaré tu candelero de tu lugar. O sea, eso es un mensaje, Ernesto, serio. Y
vemos también que a pesar de esto, y es aquí donde nosotros podemos ver que el mensaje es para todos, no es únicamente para esa iglesia, porque en el versículo 7 le dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, vimos que se está refiriendo a la iglesia de Éfeso en específico, pero al final vemos que es un mensaje para todos, porque dice a las iglesias. Entonces, le da, después que le da la advertencia, le dice en el próximo versículo una promesa, le da una promesa, le dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Hay algo muy importante aquí. Recuerda que la recompensa siempre está al final. Esta es una carrera, como dice el apóstol Pablo, de que es una carrera y que al final está el galardón. Nosotros, mientras estemos con vida, tenemos la oportunidad y lo podemos tomar de esta manera. Por ejemplo, lo importante aquí es que al final nosotros salgamos victoriosos, que venzamos todas estas luchas, y la única manera que lo vamos a hacer es recurriendo a los pies de Jesús, no olvidando sus enseñanzas, de la manera que el blanco tiene que ser siempre él. Ahora, la otra iglesia a que se le envía otro mensaje es a la iglesia de Esmirna. Aquí me llama la atención que Jesús se identifica como el primero y el último, el que murió y volvió a vivir. Y lo que me llamó la atención fue, ¿por qué él se presenta de esta forma? Vimos que, o sea, cada iglesia se presenta de forma diferente. Aquí se le presenta de forma totalmente diferente de como se le presentó a la iglesia de Éfeso. O sea, ¿por qué se le presentó aquí como el primero y el último, el que murió? O sea, se identifica de esta forma. Porque fíjate que lo que yo encuentro, ahí aparecen algunas divisiones en la iglesia. Por ejemplo, aparecen una inclinación hacia un grupo. Yo no me quiero equivocar, pero este grupo parece que estaba olvidando esa parte más importante. ¿Cuál era lo importante de Cristo? No era el hecho que él había muerto. Lo más importante es que él había muerto y había resucitado. Eso lo identificaba como el ser, el que nosotros estábamos esperando, el Dios regenerador, el Dios entre los hombres, el Emmanuel, el Cristo entre nosotros, era él. Si él hace esta observación, es porque ellos estaban olvidando y estaban posiblemente adorando a otro, porque estaban olvidando a quién deberían de adorar. Y por eso él les manda a decir, es que yo soy el que morí, pero que también resucité. Otra de las cosas que yo encontré en la iglesia, en esta iglesia fue, tú lo puedes encontrar en el versículo número 9 del capítulo 2, se refiere a la iglesia de Esmirna, es que era una iglesia sufriente. Había muchos sufrimientos en ella. Y también quizás esta es una de las razones del por qué Jesús se le presenta como no importa lo que ustedes están padeciendo. O sea, fíjate, una de las fortalezas que le dice, o sea, se le den el mensaje es de que ellos eran pobres, pero que en realidad no son pobres. Su pobreza es una fortaleza, porque le dice allí, sin embargo, eres rico. O sea, yo conozco tu sufrimiento y que eres pobre. Sin embargo, eres rico. Ahora, una de las debilidades que le encontró a esta iglesia fue la evaluación de que se quejaba. Apocalipsis 2:9. O sea, de que siendo se quejaba de pobre, pero en realidad era rica. Ahora bien, fíjate lo que le dice el mensaje. Sé cómo te calumnian los que dicen ser judíos, pero que en realidad no son más que una sinagoga de Satanás. En esto está fuerte. Porque alguien que le diga, oye, tú eres una morada, quien mora entre ustedes es Satanás. Y bueno, voy a traer algo a colación. Si vamos a la parte geológica, a la parte de la ubicación, estas iglesias estaban ubicadas en el Asia Menor, que en la actualidad esto corresponde a Turquía. Y tú sabes, fíjate que me llama la atención algo. Cuando Dios se refiere en el Antiguo Testamento al trono donde mora Satanás, coincide geológicamente en este lugar. Esto no es primera vez que lo menciona. Ellos estaban en un lugar un tanto delicado físicamente.
y las pruebas que ellos están viendo no son pruebas fáciles. De hecho, algunos de nosotros no estamos viendo estas pruebas. Hoy nosotros sabemos que hay persecución en el Medio Oriente hacia los cristianos. Posiblemente personas que están viviendo en este sector están viviendo las mismas condiciones. Hoy está desarrollando una guerra en esta zona también. Sí, porque como comenzó todo, así va a terminar. Así es, entonces, pero imagina, viviendo el Evangelio y aún aquí han sufrido muertes, pero aún así hay ciertos problemas, a pesar de todas las tribulaciones. Dicen que cuando hay dificultades hay más unidad, pero al haber más unidad también aparecen personas que tratan de desvirtuar el verdadero mensaje. Y esto le está pasando a estas iglesias. Por ejemplo, en esta iglesia en particular dice, ¿no?, de que el problema de ellos es que se quejan por la parte económica, que se creen que quizás tienen muy pocas bendiciones, pero sin embargo Dios los considera como personas con mucha riqueza. Sí, porque fíjate lo que le dice, le digo, no tenga miedo de sufrir. Te advierto que algunos de ustedes el diablo lo va a meter a la cárcel y van a tener persecución inclusive por 10 días, pero le viene la promesa: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y luego viene, Ernesto, el mensaje para todos. Dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice otra vez a las iglesias, ya no solamente a la iglesia de Esmirna, sino a todas las iglesias. El que salga vencedor no sufrirá daño alguno de la segunda muerte. Y como aquí en todo esto está involucrado la muerte, es por eso que él se identifica en esta circunstancia como el que murió y el que resucitó. La otra iglesia es la iglesia de Pérgamo. Aquí, Ernesto, Jesús se presenta totalmente diferente. Se presenta como un guerrero. Dice, esto dice el que tiene la aguda espada de 2 filos. O sea, el versículo 12 del capítulo 2. Como un guerrero se presenta. Entonces, es interesante lo que nosotros vamos a descubrir. Porque Jesús aquí se presenta a la iglesia de Pérgamo como un guerrero. Mira, una de las fortalezas de esta iglesia cuando se le hace la evaluación es de que es su fidelidad. Y una de sus debilidades era que una iglesia totalmente liberal que permitía muchísimas cosas. Y en esto, si tú lo comparas con la iglesia de hoy en día, muchas, no todas las iglesias, pero hay iglesias como las iglesias de Pérgamo, que son bien liberales. Y el mensaje allí dice, sé dónde vives, allí donde Satanás tiene su trono, de nuevo, o sea, en el mismo, por eso aparece la lección de esta semana junto a esas dos iglesias, porque parece que estaban ubicadas allí en el territorio, en el área geográfica donde Satanás tiene su trono. Y le dice, sé fiel hasta la muerte. O sea, mi testigo fiel Antipas sufrió la muerte en esta ciudad donde vive Satanás. Entonces, es aquí en el versículo 14 donde menciona, o sea, cuán liberales eran ellos, por ejemplo, a las doctrinas de Balac, a la doctrina de Balán, de cómo, tú sabes, comían alimentos sacrificados a los ídolos, como, por ejemplo, se habían contaminado con inmoralidades sexuales. Eso es muy interesante, por ejemplo, la advertencia que le hace de los Nicolaitas Uh-huh. y de Balaán, ¿no? De la doctrina. Por ejemplo, estos términos, por ejemplo, la palabra Nicolaita significa el que conquista al pueblo. Balaán puede derivar de 2 palabras, dice hebreas, Am, pueblo, y Baal, vela, destruir. Entonces, significa destrucción de un pueblo. Aquí advierte, por ejemplo, porque ellos están perdiendo, por ejemplo, aplicar estas palabras es destrucción del pueblo. ¿Y quién es el pueblo? La iglesia es el pueblo de Dios. Por eso es que se presenta él como un guerrero, o sea, para defenderla. Prácticamente eso. Jesús no va a cortar toda la iglesia. Él simplemente va a sanarla. Uh-huh. Va a cortar la parte que no está bien. Va a corregir esa parte. Y aparece como un guerrero, porque es una lucha muy complicada.
está peleando directamente contra las fuerzas del mal. Y aquí está la advertencia para todos, Ernesto. Él dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice de nuevo a las iglesias. Ya no solamente, señores, a Pérgamo, sino a mí, a ti y a la iglesia de todos los tiempos, en todas las edades. Al que salga vencedor, porque estamos hablando de guerrero, le daré del maná escondido y le daré también una piedrecita blanca en la que está escrito un nombre nuevo que solo conoce el que lo recibe. ¡Qué maravilloso! La otra iglesia es la iglesia de Tiatira. Tiatira. Y aquí Jesús se presenta, Ernesto, como el Hijo de Dios, el que tiene ojos que resplandecen como llama de fuego y pies que parecen bronce al rojo vivo. Muy parecido a algunas de las descripciones que aparecen en Daniel. Ahora, la fortaleza de esta iglesia, de la iglesia de Tiatira, era una iglesia amorosa, una iglesia de fe, una iglesia servicial, una iglesia que era constante. Pero una de las debilidades era parecido a la iglesia de Pérgamo, que era una iglesia liberal. Lo podemos ver allí en Apocalipsis 2:22. Y allí se lo dice muy bien, el 19 le dice, mira, yo conozco tus obras, yo sé que tienes amor, que tú tienes fe, conozco tu servicio, tu perseverancia, y sé que tus últimas obras son más abundantes que la primera. O sea, una iglesia totalmente servicial y constante en sus obras. Pero Ernesto era una iglesia liberal que sostenía, o sea, y toleraba a Jezabel y sus doctrinas. Una mujer que en ese tiempo se decía ser profetisa y eran, tú sabes, profecía de engaños, de inmoralidades sexuales, de alimentos sacrificados a los ídolos y todo eso. Así. Interesante. Lo que nosotros tenemos que hacer ahorita es ir tomando cada partecita, ¿no? Cada mensaje que le está mandando a las iglesias e ir tomando la parte que Cristo no acepta y la parte que sí Él permite. Obviamente, si en nuestras vidas están pasando esas partes, hay que irlas desechando y las partes buenas hay que irlas integrando a nuestro diario vivir. Mira el mensaje de advertencia que le envía, versículo 21. Le he dado tiempo para que se arrepienta de su inmoralidad. ¿Cuánto tiempo nos ha dado Dios a nosotros para que nos arrepintamos en esto? Y habla aquí de inmoralidad, porque muchas veces tú dices, no, es que eso no abunda en las iglesias, que no. Son los problemas de sexuales que hay en las iglesias, de adulterio, de fornicación, los problemas que hay también de homosexualidad, en el internet, de pornografía, tú sabes, todo eso. Y aquí Dios nos está dando tiempo de la misma forma que le estaba diciendo a ellos el mensaje de advertencia. Le he dado tiempo para que se arrepientan, pero si no lo hacen, por eso la voy a postrar en lecho de dolor. Y a los que cometen adulterio con ella los haré sufrir terriblemente, a menos que se arrepientan de lo que aprendieron de ella. A los hijos de esa mujer los heriré de muerte. Así sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y a cada uno de ustedes lo trataré de acuerdo con sus obras. El consejo que le da a esta iglesia es: retengan con firmeza lo que ya tienen hasta que yo venga. O sea, la cosa buena que le dijo al principio, y la promesa que le hace: al que salga vencedor y cumpla mi voluntad hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, así como yo la he recibido de mi Padre, y él las gobernará con puño de hierro, las hará pedazos como a vasija de hierro. ¿Qué te parece? Interesante, definitivamente interesante. A ver, ¿cuál es la otra iglesia? Estamos en la iglesia de Sardis. De Sardis. Aquí Jesús se presenta como el que tiene 7 espíritus, los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. El que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. ¿Por qué se presentará a la iglesia de Sardis de esta forma? Él está diciendo: al que tú dices que adoras, ese soy yo el que te envío el mensaje.
Ese es el mensaje que se está dando. Recordemos algo que Jesús está identificando. A las primeras iglesias, en algunas les dijo, olvidaste tu primer amor. En otras les dice, tú dices que me adoras. Por ejemplo, a Sardis le manda a decir, tú dices que me adoras. Pues yo soy que vengo y te amonesto. Estas son las cosas que yo acepto de ti. Y en este caso le dice, yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y que estás muerto. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Las cosas que ellos están haciendo, no las están haciendo bien. En el 3 dice, acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo, y arrepiéntete. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Le pasaría prácticamente lo de las vírgenes fatuas. No tendrían aceite, pero dice el 4. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. ¿Ves lo que te decía al principio? En todas las iglesias hay ciertos miembros que se pierden. En el caso de Sardis, prácticamente estaba hablando de una iglesia totalmente destruida. Destruida porque había un remanente. Porque había un remanente, y por la manera que lo dice, son muy pocas las personas, porque ya no se le considera como iglesia a la manera que le hace la expresión. Son unos pocos los que no se han manchado. Es por eso que yo creo que es si alguna fortaleza podríamos sacar de esta iglesia es de que habían unos pocos, había un remanente todavía. Y por eso quizás se le mandó el mensaje por el remanente que había. ¿Te acuerdas, para el ejemplo, te acuerdas el caso de Elías? Cuando Elías, él dijo, Señor, yo soy el único que te estoy adorando. Y habían X cantidad de profetas que no se habían inclinado. Vamos a pensar que esta es una iglesia muy grande. Es una iglesia en la cual al ver la magnitud de una iglesia y al ver de la manera que se están portando, pareciera que no hay nadie quien se salve. Pero sin embargo, eso es lo maravilloso de las cosas de Dios. ¿Cuántos se salvaron en Sodoma y Gomorra? Unos pocos, un remanente muy poco. Muy poco. En el tiempo, ¿no? Muy poco también. Lo mismo aparece aquí en la iglesia de Sardis. Son pocos los que prácticamente no han manchado sus vestiduras. La pregunta es, ¿estaremos ahorita en esta época para la iglesia, como el caso de la iglesia de Sardis, que son pocos los que realmente no se han manchado? Y fíjate, o sea, porque si se le manda el mensaje a una iglesia en totalidad y se le dice solamente hay unos pocos, quiere decir, o sea, que había muchos. Pocos eran los que se habían mantenido fieles. Y uno de los problemas aquí, si podríamos decir que una de las debilidades de la iglesia de Sardis es que es una iglesia totalmente indiferente. O sea, ella tenía fama de que estaba viva, de que quizás tenía unos servicios quizás muy buenos, de que había muchas actividades, pero prácticamente espiritualmente era una iglesia muerta. Y por eso es que Jesús se le presenta a ellos como el espíritu, o sea, el que tiene los 7 espíritus y el que tiene también las 7 estrellas. Y la promesa que se le hace es, el que salga vencedor se vestirá de blanco, jamás borraré su nombre del libro de la vida. Entonces, eso es si nosotros vemos esta promesa, es una promesa delicada, porque quiere decir que si está hablando de que no borraré su nombre del libro de la vida, era porque estaban borrando los nombres de unos cuantos del libro de la vida. Hay que recordar que las promesas de Dios siempre son al final. La recompensa siempre viene al final del camino. Y aquí lo podemos ver en el mensaje que estamos leyendo, que estamos estudiando en estos momentos, es que la advertencia siempre es al que venciere. Al que venciere. Recalca siempre esa parte, al que venciere. Dice, como dice, al que venciere, en el 5 dice, al que venciere será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida. Esto quiere decir que sí es posible que lo puedan borrar. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oídos que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y otra vez, a las iglesias, no solamente a la iglesia de Sardis, o sea, el mensaje es para todos, señores.
Vamos a la otra iglesia, que es la iglesia de Filadelfia. Mira, aquí Jesús se presenta como el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. O sea, vamos a descubrir por qué aquí Jesús se presenta de esta forma, totalmente diferente de cómo se presentó a las otras iglesias. Una de las fortalezas, o la única fortaleza que yo encontré en la iglesia de Filadelfia, era que era una iglesia obediente. Aquí lo podemos ver específicamente en Apocalipsis 3:9, una iglesia totalmente obediente. Sin embargo, una de sus debilidades era que era una iglesia débil. Aquí el versículo 8 dice: mira que delante de ti he dejado abierta una puerta que nadie puede cerrar. Y es por eso que se le presenta a él como el que abre la puerta y la cierra, o el que la cierra y nadie la abre. Entonces, él aquí le dice en el versículo 8, mira, te estoy presentando, te voy a dejar una puerta abierta, una puerta que nadie puede cerrar. Entonces le dice, ya sé, o sea, yo te conozco, esta es la evaluación que le hace, que tus fuerzas son pocas, o sea, que eres débil, pero has obedecido mi palabra. Es una iglesia obediente y no has renegado de mi nombre, o sea, es otra de su fortaleza, es una iglesia fiel. Voy a hacer que los de las sinagogas de Satanás, que dicen ser judíos, y esto es algo, Ernesto, que da miedo, porque están diciendo, o sea, está llamando aquí prácticamente a cristianos que son hijos de Satanás. Y es importante recalcar esta parte. No son judías estas personas, dicen serlos, pero son unos mentirosos. Y tú sabes que este tipo de palabras, cuando aparecen así en medio del Nuevo Testamento, son las que tienden a extrapolar ciertas cosas. Aquí dicen, ellos son unos mentirosos. Estas personas que los estaban atacando eran unas personas que se hacían pasar por judíos y no eran judíos. Eran unas personas mentirosas, les aclara quiénes realmente son. No son lo que ellos dicen ser. Son unos hipócritas. Porque muchas veces, Ernesto, o sea, nosotros vemos allí, en Jesús lo dijo bien, que él siempre va a haber lobos rapaces. Vestidos de oveja. Vestidos de ovejas, entonces prácticamente, y que van a estar juntos hasta que Jesús venga. Y dice, no, ustedes van aquí o a la derecha, otro a la izquierda, y otras veces nunca os conocí. Pero dice que la cizaña va a crecer junto con el trigo, y que la cizaña muchas veces, o sea, vemos que se dicen ser, que son trigo. Entonces, esto no era algo, o sea, no es algo desconocido para nosotros cuando le dice esto. Entonces dice, ya que has guardado mi mandato de ser constante, o sea, de ser obediente, yo por mi parte te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre la tierra, sobre el mundo entero, para que, ¿cómo sigue? Porque aquí se me borró. Es el versículo 10 de Apocalipsis 3. Dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Y dice el 11, he aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Muy interesante la advertencia. Y dice en el 12, al que venciere yo le haré columnas en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La misma advertencia al final de todos los mensajes. Y sí, o sea, que es para la iglesia, para todo el mundo, la iglesia de todos los tiempos. Y esto, Ernesto, está bien interesante, este mensaje, y también la advertencia, como también la promesa, porque dice, yo te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre la tierra. Entonces, nosotros como la iglesia de hoy en día, que estamos viendo tantos problemas, tanta violencia,
si nosotros somos fieles, esta promesa también es para nosotros. La iglesia de la Odisea, la última iglesia. Es algo muy, muy interesante, por ejemplo. La iglesia de la Odisea es el último ángel, es la última iglesia, es la última amonestación. Y es muy curioso porque la iglesia de la Odisea es la última iglesia. Nosotros podemos decir que somos la última iglesia. Al estudiar esta parte de este mensaje, vamos a encontrar prácticamente las características que están viviendo en estos últimos tiempos. Y dice en el capítulo 3, versículo 14 del Apocalipsis, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y el verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Él siempre va y se identifica. Ajá, y él se identifica aquí, o sea, Jesús se está identificando como el amén, o sea, que así sea, como el testigo fiel, o sea, que es fiel y verdadero y veraz, y el soberano de la creación. Y qué curioso, Ernesto, que hoy en día una de las cosas que está en entredicho es la creación de Dios. Y qué tal que pertenece a la última iglesia de todas esta serie de iglesias, que Jesús se le presente como el soberano de la creación. Y señores, esto es un comercial, Ernesto. Ustedes tienen que ir a nuestro canal y tienen que ver esa serie de Ellos Están Modificando Nuestro ADN, que tiene que ver con esas entidades espirituales que están diciendo que ellos nos crearon a nosotros, que no fue Dios, que no fue Jehová. Y hay mucha gente, muchos jóvenes, muchos cristianos que están comprando esta teoría, que están creyendo a esta teoría. Yo he oído pastores, Ernesto, que ellos no lo dicen públicamente porque ellos son pastores de iglesia que aceptan esta teoría. Así que ustedes tienen que ver esta serie para que no sean engañados, porque por eso es que Jesús aquí se identifica como el soberano de la creación, porque él sabía, él con sus ojos proféticos se vio al futuro que ese iba a ser uno de los problemas de la iglesia de los últimos días. Y fíjate que cuando le pasa la aplicación, le da la evaluación a la iglesia de la Odisea, las debilidades que encontró fue que es una iglesia indiferente, Apocalipsis 3:15, y que son creídos, o sea, que son vanagloriosos. Ya, vamos a leer el versículo para que sepamos de dónde viene todo esto. Dice, yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, dice el 16. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Fíjate que es curioso. Podríamos aplicar una palabra que sería bien adecuada en esta ocasión, el limbo. Las cosas con Dios son, ¿le pertenezco o no le pertenezco? ¿Soy o no soy? ¿Soy o no soy? Y de hecho muchas personas, para no llegar al evangelio, lo dicen de esa manera. No, es que yo, para estar así como Julano, yo no lo voy a hacer. Me refiero al testimonio que estamos dando como cristianos, es que decimos unas cosas, pero hacemos otras. No se nos puede evaluar ni como pertenecientes al grupo de la sinagoga de Satanás, ni tampoco se nos puede evaluar a la sinagoga, al pueblo de Dios. Por eso que tú dices que estamos en el limbo. Estamos en el limbo. Estamos prácticamente que no damos el mensaje. Confusión prácticamente es lo que enviamos a las personas. Es el tipo de iglesia que se está viviendo en este tiempo. Estamos como una actriz mexicana que decía que ella no era de aquí ni tampoco de allá, ni era de aquí de Estados Unidos ni de México tampoco. Entonces, oye, ¿sabe? Otra de las características que también me dio mucho que pensar fue la que aparece en el versículo 17 de Apocalipsis 3, que dice
que esa iglesia decía, yo soy rico y me he enriquecido, o sea, de tanta doctrina y no me hace falta, mira que tengo el mensaje por salud, mira que tengo el mensaje del santuario, mira que tengo que guardo los 10 mandamientos, mira que tengo el espíritu de profecía. Pero le dice, pero no te das cuenta de que eres una infeliz, miserable, pobre, ciego y desnudo. Como decía Portes, ay mamacita linda, ay Señor. Es preocupante porque el resultado de su estado, de esta iglesia, es para vomitarla. Y tú sabes que da náuseas. Da náuseas. ¿Qué tipo de comidas, por ejemplo? Cuando tú vas a ingerir un alimento, tú lo ves antes de consumirlo si está bueno o si está malo. Y hay alimentos que parecen estar buenos y tú los consumes. Sin embargo, al entrar al cuerpo, el cuerpo lo rechaza. Prácticamente esa es la condición de la iglesia. Es una condición tibia. Que dice, te voy a vomitar. Tú has entrado, por ejemplo, tú tienes la doctrina, tienes el conocimiento, te crees rico, te crees que eres el mejor, pero sin embargo, no eres lo que dices. No eres, ¿cómo se llama? Lo que estás reflejando. No defines realmente qué eres. Si le perteneces a Satanás o si me perteneces a mí. Sin embargo, has venido diciendo que me perteneces a mí. Y él dice, si sigues en esa condición, que es lo más importante, te voy a vomitar. Prácticamente lo va a expulsar. Las va a declarar contrarias. Y por eso es que le dice, le da un consejo. En el versículo 18. Por eso te aconsejo que de mí compres oro refinado por el fuego. O sea, como tú dices, es rico, pero dijo, tú no eres más que que eres pobre, un cuitado, algo así es que le dice. Entonces por eso le dice que compre oro para que te hagas rico de verdad. Ropas blancas para que te vistas y cubra la vergüenza de tu desnudez. Y colirio para que te lo pongas en los ojos y recobre la vista, o sea, para que vea, o sea, los tiempos en que estamos viviendo, para que vea, o sea, los preparativos que debes de hacer, para que vea que necesita más de lo que tú crees que necesita, que me necesito o sea, tú me necesitas a mí. Yo reprendo y disciplina a todos los que amo. O sea, lo ama como toda iglesia que le pertenece a él. Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz, es como si fuera un fuego. Y aquí se presenta como todo un caballero que es. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, él no la abre por la fuerza como Satanás. Entraré y cenaré con él y él conmigo. Así es que ese es el llamado que tenemos en este tiempo. ¿Y la promesa? Que abramos el corazón a Dios. Versículo 21, dice, la promesa que le hace. Al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Así es que ha sido interesante tener el estudio de estas 7 iglesias, de la iglesia de Éfeso, la iglesia de Esmirna, iglesia de Pérgamo, iglesia de Teatira, iglesia de Sardis, iglesia de Filadelfia y por último a la iglesia de Laodicea. Cada una de estas iglesias nos envía, el mensaje que envía nos envía las debilidades en las cuales nosotros no tenemos que caer y las fortalezas por las cuales nosotros tenemos que luchar. Y como le hizo el mensaje a la iglesia de Laodicea, que no importa el conocimiento que nosotros creamos tener, eso no es suficiente. Tenemos que siempre humillarnos y siempre estar dispuestos a abrirle el corazón para que Cristo pueda entrar y que Él pueda hacer su trabajo en nosotros. Porque a veces nosotros nos mostramos a veces como que ya lo tenemos suficiente y prácticamente que ya somos salvos. Sin embargo, hay que recordar la última parte que dice, al que venciere, al que llegare al final. No importa las cosas que tú hiciste atrás. Lo importante es que tú no pierdas el blanco, que es Cristo. Que esa meta tú la puedas alcanzar.
sin olvidar quién es tu sustentador. Que no nos vaya a pasar lo de la iglesia de la Odisea, que estemos fríos, que estemos tibios, no seamos helados ni calientes, sino que estemos tibios. Una condición que no determina nada. Simplemente lo que vamos a conseguir es que seamos expulsados del seno de Dios. Así, señores, que yo creo que es tiempo de que cada uno de nosotros como cristianos nos hagamos una evaluación. Yo creo que es el propósito por el cual este tipo de mensaje se encuentra ya allí al final. De cada iglesia se le envió un mensaje, Jesús se le presenta de una forma diferente, de acuerdo a la identidad, al tipo de carácter de cada una de estas iglesias. Y nosotros, como la iglesia de los últimos días, la última iglesia, pues tenemos el privilegio de ver cada uno, como dijo mi esposo, de estas debilidades y de estas fortalezas, evaluarnos y vemos qué necesitamos nosotros de corregir para poder llegar a ser vencedores y, qué bueno, llegar a ser gobernantes. Como dice una de las promesas que le hizo a 2 de las iglesias. Bueno, ha sido un verdadero placer que nos haya acompañado. Lo esperamos la próxima semana con el repaso de la próxima lección. Y recuerden, al que venciere. Nunca se nos debe de quitar esa expresión, al que venciere. Pues fue un placer para nosotros y lo vemos la próxima semana. Corran la voz y no se olviden suscribirse a nuestro canal porque directamente le puede llegar a su buzón de correo electrónico la lección toda la semana. Así es que el Señor los bendiga. Hasta la próxima.